Noticias e indicadores económicos. Análisis mensual para inversores. El día de hoy quiero comentarles, hacerles una pequeña exposición de algunos indicadores económicos que tenemos con el que podemos analizar algunas inversiones y algunas noticias que pueden impactar nuestras inversiones inmobiliarias. Para los que no me conocen, mi nombre es Fulman Rincón. Yo soy líder del área de Vivamos Inversiones, digamos, de los bienes raíces. Les comento un poquitico en qué consiste esta área de Vivamos Inversiones. Buscamos conectar opciones de inversión con inversionistas, pero esas opciones de inversión, ¿qué hacemos nosotros? No cogemos cualquier opción de inversión y la ofrecemos. ¿Qué hacemos? Un filtro de que esas opciones son las mejores. Y ese filtro, ¿cómo lo hacemos? Se le hace análisis jurídico, análisis financiero y digamos que parte, pues, lo hacen los abogados, pero tenemos y el analista financiero y ahí utilizamos todos esos indicadores económicos que estamos viendo hoy y otras cosas adicionales, ¿no? Es importante, si quieren conocer de primera mano esas opciones de inversión, mañana vamos a tener un webinar a las 8 de la mañana, mañana 5 de abril, para que se conecten. Vamos a tener una opción que es muy, muy, muy interesante. No es cualquier opción de inversión, sino ha sido muy bien filtrada para que la conozcan los que estén interesados. Entonces vamos a mirar un poquitico de noticias e indicadores económicos, que es un tema que a mí me apasiona, me encanta todo ese tema de inversiones, de analizar las opciones de inversión, y quiero compartirles un poquitico ese tema. Vamos a hablar primero del Producto Interno Bruto. El Producto Interno Bruto, ¿qué es? Es qué tanto produce el país, en este caso Colombia, en un periodo de tiempo determinado, ¿verdad? Entonces, miremos, por ejemplo, esta gráfica que tenemos acá. Es el Producto Interno Bruto desde el año 2019. Vamos a hablar principalmente del último indicador, donde vemos que Colombia ha tenido una recuperación en los últimos meses. No ha sido muy fuerte, pero pues digamos que tuvo una recuperación. Para el mes de marzo, este corte que está acá es del mes de diciembre, perdón, con corte al 31 de diciembre de 2024, y es un comparativo del 31 de diciembre de 2023. Tuvo un crecimiento de un 2,3%. Vemos que en la gráfica que venía incrementando ese Producto Interno Bruto y se esperaba que para el cierre de diciembre hubiera, digamos, una confirmación de ese crecimiento de Colombia un poquito mayor. No se logró, digamos, que el objetivo que se esperaba. Sin embargo, pues Colombia viene en un incremento del Producto Interno Bruto y ahorita se espera que hoy es realmente la fecha en que se está grabando este video, el 27 de marzo. Entonces todavía no tengo el indicador del Producto Interno Bruto al cierre de marzo, que es trimestral, ¿no? Pero se espera más o menos que esté entre un 2 y un 2,6%. Y pues digamos que eso es lo que se espera. Bueno, ¿qué implica este 2,3% de crecimiento anual? Tenemos que mirar primero en qué áreas, en qué sectores fue el principal crecimiento. Entonces, ¿qué podemos mirar? Que principalmente se dio en crecimiento en comercio, en actividades artísticas y en actividades agrícolas. Entonces, ¿qué significa esto? Que podemos empezar a buscar opciones de inversión en esas opciones digamos que en esas áreas donde se está generando un mayor crecimiento. Es un crecimiento moderado, es decir, que pues tampoco quiere decir, uy, no, este es el área donde tenemos que invertir. No, es un crecimiento moderado, pues digamos que ha sido interesante, por lo menos ya viene en recuperación el Producto Interno Bruto. Y importante es diversificar, no meternos en una sola opción de inversión, en una sola área, sino tener varias opciones de inversión para no tener inconvenientes de pronto que este sector de la economía cayó y definitivamente pues mis opciones de inversión cayeron, ¿cierto? Mi rentabilidad cayó. Vamos a mirar otro indicador que es la inflación. ¿Qué es la inflación? La inflación es cuánto subió el costo de vida. Y la inflación vemos que viene bajando, pues digamos que desde un tiempo atrás. ¿Por qué viene bajando? Digamos que una recuperación económica que ha tenido Colombia no ha sido tan contundente realmente, pero ha sido una recuperación interesante. Donde en estos últimos meses se esperaba que continuara bajando, pues bajando un poquito la inflación, no se ha dado ese objetivo, ya les comento por qué, pero igual se espera ahorita para el cierre de febrero, cerró en 5,28%.
Entonces, se esperaba que empezara a bajar un poquito más. ¿Por qué de pronto no se dio esa inflación? Ya vamos a mirar. Y aquí vemos que hay unas barritas en grises. Eso es lo que se espera, la expectativa que hay en esa inflación. Entonces, para el corte de marzo, que ya será, yo creo que en pocos días ya vamos a tener ese indicador, se espera que sean un 5,3%. Para el corte de junio, 4,6%, y el objetivo es que cerremos una inflación en el 2025 a cerca del 4%. Eso nos permite también que el Banco de la República pueda empezar a bajar las tasas de interés. Entonces, algunos puntos claves acá. Uno, la desaceleración ha sido más lenta de lo esperado. Se esperaba una desaceleración mayor, pero ¿por qué de pronto no se ha dado esa desaceleración? Uno, incremento en los servicios públicos. La inflación es muy afectada, o digamos que los sectores que son servicios públicos, transporte público, gasolina, y esas opciones de consumo que la gente normalmente del común les afecta, va a tener un impacto muy fuerte en la inflación. Entonces, hubo un incremento de los servicios públicos. Ese incremento de los servicios públicos se dio por el corte, por ejemplo, del Producto Interno Bruto, del IPC al cierre del 31 de diciembre, ¿verdad? Igualmente hubo un incremento en enero de tarifas de transporte público. Ese incremento también viene a afectar, no en el mismo mes, sino en un periodo después, la inflación, que no permite que se desacelere. Los incrementos de la gasolina pudieron haber afectado en esta inflación. Y en enero de 2025, la parte de productos educativos y de la educación generó una de las mayores variaciones en los últimos años, que fue el 10,62%. Entonces, ese pudo haber influido fuertemente en que la inflación no se dé. Ahora, la inflación también es algo se da por muchas cosas, que sería muy complejo explicar eso, pero digamos que son como puntos más relevantes que pudieron haber afectado que la desaceleración en la inflación no se dé como esperábamos, ¿verdad? Ahora, ¿qué hace el Banco de la República, que es nuestro banco central? Lo que hace es tener cautela con la reducción de las tasas de interés. ¿Qué pasa? Cuando bajamos la tasa de interés, cuando el banco baja la tasa de interés, eso incentiva el consumo y el movimiento en general de la plata en el país. ¿Y eso qué hace? Fomenta la inflación. Ahora, una de las principales objetivos y misiones del Banco de la República es mantener una inflación controlada. Entonces, ¿qué hace? Mantengamos por ahora esa tasa de interés para no generar la inflación más adelante. Entonces, ahora, en las inversiones, ese hecho de que no haya una desaceleración en la inflación, ¿qué implica? Uno, monitoreo de decisiones del Banco de la República sobre las tasas de interés, que ya les comenté un poquito de eso. Podemos considerar opciones de inversión que sean como activo refugio ante esos casos de inflación, como pueden ser los bienes raíces, que es un activo refugio por naturaleza, y precaución con los mercados sensibles a la inflación, como las acciones, por ejemplo, que son mercados sensibles a la inflación. Ahora, ese Producto Interno Bruto que vimos y esas tasas de interés afectan las tasas de interés, que, como decíamos, el Banco de la República lo ha mantenido en los últimos 3 meses en el mismo valor, que es el 9,5%. ¿Por qué? Se esperaba que bajara la inflación, se esperaba que ya hubiera una reducción mayor de tasas de interés. Como no se dio ni la inflación ni el Producto Interno Bruto, entonces el Banco de la República también mantuvo la tasa de interés. ¿Por qué el Banco de la República mantiene esa tasa de interés? Lo que les comentaba, la inflación y el Producto Interno Bruto. Y hay otro factor importante, que es el crecimiento de los salarios. El crecimiento de los salarios hace que las personas tengan más dinero para gastar, para haber una mayor dinámica y mayores compras, digamos, dentro del mercado colombiano, y eso hace que suba la inflación. Entonces, como un incremento relativamente alto este año en cuanto a salarios, eso también puede afectar la desaceleración de las tasas de interés. Ahora, ¿qué significa que las tasas de interés no bajen? O sea, que estén de pronto un poquito altas. Uno,
Los créditos pueden ser un poquito costosos, entonces debemos validar esa inversión que estamos haciendo con una tasa de interés relativamente alta, ¿sirve o no sirve? Entonces debemos hacer esos números. Frena el consumo, obviamente. Si hay una tasa alta, pues las personas no van a comprar demasiadas cosas porque, digamos, no tienen la capacidad de pago, y si sacan un crédito, pues les sale un crédito muy alto. Como no baja la tasa de interés, estos productos de ahorro de inversiones, como son CDTs, cuentas de alto rendimiento, renta fija, mantienen una tasa de interés elevada y tienden a ser muchísimo más atractivos. Si se dieron cuenta, cuando estábamos el año pasado, más o menos, cuando estaba el año pasado, cuando había una tasa de interés del 13%, lo que eran cuentas de ahorro de alto rendimiento y CDTs, también estaban muy interesantes esas tasas. Ahorita, como ha venido bajando, también bajan esas rentabilidades. Entonces, esa partecita es importante tenerla en cuenta al momento de realizar inversiones. ¿Por qué? Porque, pues obviamente siempre debemos buscar el mejor vehículo para hacer nuestras inversiones. Y inversionistas debemos estar atentos a decisiones futuras del Banco de la República, obviamente. Eso es lo que acabé de decir. Bueno, entonces, sigamos acá. Vamos a mirar la tasa representativa del mercado, que la tasa representativa del mercado es el precio del dólar con respecto al peso. Vemos que en estos últimos meses ha venido fortaleciéndose el peso colombiano, es decir, el valor del dólar ha sido menor, y eso, digamos, que nos lleva a algunas consecuencias. Ya vamos a mirar entonces en qué podemos, en qué nos afecta. ¿Qué ha hecho que este dólar baje un poquito el precio? Entonces, la inflación en Estados Unidos ha sido mayor a la esperada, entonces eso afecta también la TRM y hace que se caiga, que se fortalezca un poco el peso. La confianza de la economía colombiana pudo haber aumentado la demanda en pesos, y si los precios de las materias primas en Colombia, que Colombia exporta, como el petróleo, se mantuvieron estables, aumentaron, esto puede haber fortalecido el peso colombiano. O sea, cuando hay mayor cantidad de exportaciones que de importaciones, fortalece el peso colombiano y hace que el precio del peso baje. Ahora, ¿esto en qué nos impacta las inversiones? Uno, los inversores con activos en dólares experimentan una disminución de su valor relativo en pesos. ¿Qué quiere decir? Si yo tengo inversiones en dólares y el dólar baja, no va a ser tan benéfico para mí porque el valor en pesos de lo que yo tengo ya invertido va a ser realmente menor por el menor precio del dólar. Las importaciones se vuelven más económicas. O sea, una persona que trabaja, que invierte haciendo importaciones y vendiendo, por ejemplo, es muy interesante porque las importaciones le salen más económicas y pues acá puede vender a un precio que le genere mayor rentabilidad. Ahora, si es al contrario, si son empresas que exportan, les sale más costoso exportar y para ellos ya no es tan favorable una exportación. Igual, entonces las empresas importadoras aumentan ganancias, las empresas exportadoras pues se enfrentan desafíos en ese sentido, ¿verdad? Vamos a mirar la tasa de desempleo. La tasa de desempleo es súper importante mirarle porque si hay una tasa de desempleo baja, las personas van a poder consumir sus productos, comprar más cosas y generar más dinamismo en la economía colombiana. Ahora, si hay una tasa de desempleo alta, las personas van a tener menos acceso a esas compras y pues digamos que va a haber es más lenta la economía colombiana, ¿verdad? Entonces, ya miramos aquí que en enero de 2025, que es el último dato que nos han reportado hoy, 27 de marzo, incrementó la tasa de desempleo. Uno mira esta gráfica así como está y uno dice, uy, pero ¿qué pasó acá? ¿Qué pudo haber afectado eso? Digamos que es un ciclo normal y lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Si vemos acá esta diapositiva, vemos que cada año se presenta un ciclo muy similar, ¿verdad? Una punta y va bajando, una punta y va bajando. Acá vemos 1, 2, 3, 4 ciclos. En el 2021 hubo un crecimiento altísimo, que este crecimiento que se ve acá, ¿por qué se generó? Por la pandemia. La pandemia generó ciertas situaciones económicas que generó un desempleo muy alto
y ya viene recuperándose en los ciclos, digamos que con esos picos que siempre se vienen presentando así constantemente. ¿Por qué se presentan esos picos? Si nos damos cuenta, esos picos de desempleo se están presentando en los primeros meses de cada año. ¿Por qué? Es normal. Normalmente, cuando pasamos de un año a otro, hay muchos cargos que son como, por ejemplo, los maestros, que tienen un contrato hasta terminando un año, al siguiente año pues vuelven a empezar contrato a partir de febrero, y así con muchas opciones de trabajo, donde eso implica que en enero hay muchas personas que no tienen contrato, lo que incrementa esta tasa de desempleo. Sin embargo, vemos que la tendencia ha sido a la baja, es decir, que el pico de enero de 2025 fue menor al pico de enero de 2024, y digamos que ya viene siendo similar a la tasa de desempleo que se manejaba en 2017. Entonces, digamos que es algo positivo, ha venido bajando, igual, no como se quisiera, pero ha sido una reducción de la tasa de desempleo. Ahora, ¿ustedes qué consideran? Hay una temática que es el incremento que hubo en salario. ¿Aumenta la tasa de desempleo o no la aumenta? Hay diferentes teorías con respecto a este tema. Por ejemplo, la teoría 1 es, si hay mayor salario, hay mayores costos para el empresario y por lo tanto menor contratación. Entonces, los empresarios, al tener que pagarle más a los empleados, buscan tener menos empleados y generar más desempleo. Esa es la opción número 1. Y hay una teoría número 2. Entonces, digamos que no hay acá una última palabra para esta parte de los salarios. Si hay mayor salario, hay un aumento de demanda de los productos porque las personas tienen más dinero, pueden salir a comprar más. Eso genera una mayor rentabilidad en las empresas, estimula la producción y crea empleo. Entonces, digamos que con respecto a ese incremento del salario, hay muchos economistas y personas que opinan al respecto y que realmente no tenemos la última palabra. Tenemos que mirar cómo se comporta el mercado y esa es la última palabra. Bueno, esto en cuanto a indicadores económicos. Ahora vamos a mirar algunas noticias que se presentaron durante este tiempo y que afectan bastante la economía y por tanto las inversiones en todo sentido. Vemos que el 26 de marzo salió una noticia donde dice: otra industria a la que Trump le aplicará aranceles aumentará tarifas arancelarias a automotores, ¿cierto? Los automotores es un producto muy fuerte, impulsa mucho la economía, entonces es una noticia importante. Ahora, ¿qué pasa con eso? Una imposición del 25% en aranceles. ¿Cuál es la noticia? El resumen de la noticia es que aumenta un 25% de arancel en automóviles importados a partir del 2 de abril. Y la medida busca incentivar una producción nacional y generar ingresos en el país. Ahora, ¿qué pasa con esto? Uno, aumentan costos de vehículos importados en Estados Unidos. Allá en Estados Unidos, todos los vehículos que importaban van a salir muchísimo más costosos, además con esa dinámica de incremento en aranceles, no solo en los vehículos, sino en general en todos los productos, hace que los insumos de los vehículos sean más costosos también. Entonces, salen más costosos para Estados Unidos los vehículos importados. Sin embargo, los vehículos hechos en Estados Unidos se dinamizan. Aumento en precios podría contribuir a la inflación de Estados Unidos, y sabemos que esa inflación, ese incremento en la inflación de Estados Unidos, al ser un país tan determinante, digamos, en la economía, viene afectando otras economías como la nuestra. Fortalece el dólar estadounidense, encarece las importaciones, aumenta la inflación en Colombia, teniendo en cuenta por lo que está encareciendo las importaciones. Entonces, al ser más caros los productos, pues hay un mayor costo de vida y aumenta la inflación. Si aumenta la inflación, aumenta la tasa de interés, y uno dice, no, pues es que eso es para allá en Estados Unidos y eso es para allá de otros países a los que les aplican aranceles, pero veamos cómo nos termina afectando en Colombia todas esas noticias internacionales. Y la inflación en Estados Unidos genera incertidumbre en mercados financieros globales, afecta la confianza en inversiones y en economías emergentes como Colombia. Entonces las personas están más
más con mayor incertidumbre. Y esa mayor incertidumbre para las personas que invierten en activos como son las acciones y esos mercados volátiles, empiezan a ser más volátiles esos mercados y hay más riesgo. Obviamente hay más oportunidad de ganar, pero también hay un mayor riesgo de perder. Ahora, esta noticia genera otros efectos. Por ejemplo, ahora Taiwán. Bueno, Taiwán entonces, ¿qué dice? No, mire, yo voy a brindar asistencia a mi país para esos nuevos aranceles de Estados Unidos. Entonces, ¿yo qué hago? Subsidio, por ejemplo, a los productores de mi país en Taiwán. Así Japón también sacó otra noticia donde dice que tomará medidas apropiadas con los nuevos aranceles sobre Estados Unidos. Japón es ha sido un aliado muy fuerte de Estados Unidos que también podrían decir, listo, entonces ellos me están poniendo a mí aumentando aranceles, yo también aumento aranceles. Bueno, para los que no tengan claro que es aranceles, es un impuesto. Entonces yo cobro un impuesto para que los carros entren a Estados Unidos. Entonces incrementa el valor de los carros, ¿cierto? Entonces esto genera un efecto donde todos van teniendo resultados y van generando una dinámica que puede presentar esto. Entonces, vean, la imposición de aranceles en el sector automotriz desata guerras comerciales, lo que les estoy diciendo, altera cadenas de suministro. Esas cadenas de suministro de los vehículos son muy complejas, donde tienen que importar muchísimos insumos de varios países y entonces eso incrementa también esos insumos y esto también genera volatilidad en los mercados financieros. La medida de Estados Unidos podría provocar un efecto dominó a nivel mundial. Claro, porque todos los productos van subiendo, siendo Estados Unidos una potencia mundial, va incrementando ese efecto dominó. Aumento de costos, disrupción de cadenas de suministro y los aranceles pueden generar una serie de efectos en cascada que afectan a las cadenas de suministros globales y a las empresas de los inversores. Hay otra noticia que es muy interesante y es la de Diego Guevara. ¿Quién es Diego Guevara? Fue hasta hace poco tiempo el ministro de Hacienda, el ministro de la Secretaría de Hacienda. Él renunció y eso generó algunas afectaciones económicas. ¿Por qué? Además que si él duró poquito tiempo, ¿por qué una renuncia de él puede generar afectaciones económicas en nuestro país? Bueno, miremos el contexto en el que él sucedió todo. Ahorita el gobierno está en un contexto, digamos que en una envergadura, en un déficit fiscal, se llama eso, que gasta más de lo que recibe. Entonces, ese se llama déficit fiscal y es una situación que tiene Colombia que tenemos que trabajarla para no continuar incrementando ese déficit fiscal. El gobierno se endeuda emitiendo bonos o préstamos. ¿Cómo busca solucionar ese gobierno? Uno, emitiendo bonos. Emitir bonos, ¿qué es? Es buscar una forma de financiarse. Eso tiene un costo para Colombia. Hay otra forma que puede hacer es imprimir dinero, pero el hecho de imprimir dinero también puede generar una inflación y es un problema también pues económico y afecta la confianza de los inversores. Ahora, ¿cuál fue la diferencia? Eso fue que el señor ministro Diego Guevara estaba hablando con Gustavo Petro y había una diferencia ahí. Él decía, ¿qué decía el señor Diego? Bueno, tenemos que hacer ajustes presupuestales para reducir gastos y controlar ese déficit fiscal. Petro dijo, no, tenemos que, para nosotros la prioridad son el gasto social. Entonces hubo diferencia entre ellos y simplemente él se retiró y eso que hace que entonces el retiro de un ministro de Hacienda, como maneja temas tan importantes en la economía del país y sobre todo en ese momento de inestabilidad política y económica que lo hace, genera desconfianza en los inversionistas y en general pues en el concepto del país, ¿cierto? Entonces eso genera cierta desconfianza. El ministro de Hacienda es una figura clave en la formulación y ejecución de la política económica y pues digamos que de ahí parten también muchas acciones que genera el gobierno para estrategias económicas que genera el gobierno. Y entonces esta
renuncia del ministro de Hacienda puede erosionar la confianza de los inversores, especialmente si se percibe como un resultado de desacuerdos internos en el gobierno. Entonces, en ese momento, donde hay desacuerdos internos y él se retira, además que duró muy poquito tiempo, algo está pasando con Colombia, entonces, pues, yo como inversionista prefiero no invertir. Y hay otra noticia relacionada con este tema, que es el afán de ingresos que lleva el gobierno a hacer uso de un uso atípico de la deuda de TES, con TES. ¿Qué son los TES? Son como préstamos que hace a ciertas inversionistas, normalmente son corporativos, y esto obviamente también genera un costo adicional en Colombia. ¿Qué pasa? Uno, el gobierno está utilizando TES de manera inusual, un alto valor. Dos, el costo aumenta. Aumenta el costo digamos que del gobierno, entonces genera más intereses, hay mayor endeudamiento a futuro. Además, esto es importante, la curva del TES no está reaccionando de igual manera que los indicadores económicos. Entonces, ¿qué pasa? Que por acá está aumentando el costo de TES y la recuperación económica de Colombia no está aumentando al mismo valor y puede generar mayor riesgo para los inversionistas. Y hay, pues obviamente, un impacto negativo en los inversionistas. Aunque los TES se consideran una inversión muy interesante, siempre hay riesgo y puede haber digamos que donde Colombia no maneje bien esa deuda o ese déficit fiscal que tiene, puede ser algo delicado a un futuro. Ahora, bueno, hemos visto hoy como muchas cosas negras de Colombia donde decimos, uy, no, pero es que invertir en Colombia pues tampoco. Bueno, pero entonces, ¿qué es recomendable invertir o no invertir en Colombia? Bueno, hay que mirar varios factores, ¿no? O sea, no estoy diciendo no inviertan en Colombia, invertir en Colombia hay buenas oportunidades como que en el turismo, co-living, coworking, en ese momento en Colombia es un auge, todas esas formas de inversiones que pueden ser interesantes. Lo importante que es analizar muy bien el sector donde yo estoy invirtiendo, ¿no? En Colombia igual se presentan muy buenas oportunidades. Hace poquito tuve una capacitación donde mirábamos aspectos positivos, muy positivos de invertir, por ejemplo, en Bogotá, en Medellín, en esas zonas donde hay aspectos que son muy interesantes que de pronto pues más adelante las miramos. ¿Y qué es lo importante? Lo importante es, uno, hacer un análisis exhaustivo de los riesgos. Conocemos que hay riesgos, pero conocemos también algunas oportunidades que es. Aquí quiero hacer alusión a un proverbio que es Proverbio 21:5. Los planes del diligente ciertamente tienden a la abundancia, mas todo el que se apresura precipitadamente va a la pobreza. ¿Eso qué quiere decir? Mire, si hay una opción de inversión, no nos descrestemos con esos números donde generan altísimas ganancias, pero tampoco nos asustemos con algunos indicadores económicos. Tenemos que mirar todo en conjunto. Obviamente esos indicadores económicos son importantes y ayudan a tomar la decisión, pero tenemos que hacer un análisis global. Si hacemos un análisis correcto, bien elaborado, podemos llegar a buenas conclusiones y hacer muy buenas inversiones, tanto en Colombia como fuera de Colombia. Y diversificar la cartera, definitivamente. Eso nos minimiza riesgos e investigar el mercado local, ¿no? No solo Colombia, sino si es en Bogotá, si es en Medellín, si es en este barrio inclusive, eso es importante. Y quiero finalmente, terminar con una noticia que en el trabajo que venimos haciendo, digamos, inversiones, venimos mirando varias opciones de inversión. Entonces quiero mirar, por ejemplo, una opción que venimos analizando en República Dominicana, o digamos que el mercado lo venimos analizando en República Dominicana y por qué nos ha parecido importante ese mercado. Aquí vemos una noticia, por ejemplo, que dice, el Fondo Monetario Internacional destaca seguridad jurídica en el desempeño económico de República Dominicana. Entonces, uno, el Fondo Monetario está elogiando, digamos que esa economía es una economía muy fuerte y hay unos números que lo ratifican. Por ejemplo, el crecimiento del Producto Interno Bruto de República Dominicana está en el 5%, que es uno de los más altos de Latinoamérica. Si recordamos, Colombia estuvo en el corte al 31 de diciembre en el 2.3, más del doble de Colombia. Entonces, algo muy interesante. La inflación en 2024 estuvo en el 3,35%, que es también una de las más bajas de la región. Entonces, hace eso de República Dominicana un sitio como interesante donde, bueno, yo puedo ir a mirar opciones de inversión allá, ¿cierto? La proyección del Producto Interno Bruto para el 2025 está entre el 4,5% y un 5%. Entonces, muy interesante.
y la estabilidad macroeconómicas y políticas allá han sido muy efectivas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Analizar bien los mercados, analizar bien las opciones de inversión. Ahora, no se les olvide que mañana, el día de mañana, vamos a hacer un webinar donde les vamos a presentar una opción de inversión que es muy interesante, que se analizó súper bien y realmente es una opción que yo considero que vale la pena mirar. Mañana, 5 de abril a las 8 de la mañana, los espero en el webinar y recuerden igualmente que cada viernes estoy sacando capacitaciones sobre inversiones inmobiliarias y los primeros días de cada mes, el primero, segundo viernes de cada mes, estamos transmitiendo ese tipo de videos donde analizamos algunos indicadores económicos y algunas noticias. Muchas gracias, Luis. Gracias por su atención. Chao, chao.